Hola mi gente, Dios te bendiga enormemente desde el canal donde nos estés viendo, sea reflexiones cristianas o mensajes cristianos. Te mando un enorme saludo y un enorme abrazo. Que Dios bendiga enormemente tu vida y te agradezco tanto por estar transmitiendo una vez más un mensaje que es directo de parte del corazón de Dios para tu vida. Mi nombre es Josué Luciano, así que quédate para aprender algo más. Mi gente, como cada semana se los digo, es un placer, es un gusto poder tenerlos una vez más aquí. Siéntete como si estuvieras en tu casa, en tu canal preferido, porque hoy tengo algo que transmitirte, algo de parte del corazón de Dios que no me puedo quedar callado porque sé exactamente que va a ser de enorme bendición. Sigue pendiente la serie de Apocalipsis. De verdad es que el Señor nos está dando palabra justamente para alguien en específico viendo estos mensajes hay palabra especial. Así que tienes que quedarte porque puede ser que seas tú el que reciba en este momento esta palabra y que sé que va a ser de enorme bendición. Comenzamos una serie la semana pasada de historias de vida en donde estamos tratando un poquito acerca del tema de los sentimientos, emociones y de todo lo que Dios quiere hacer justamente en esos sentimientos y en esas emociones. El tema pasado estábamos hablando una pregunta en específico y era acerca de qué no has podido superar a la fecha hasta el día de hoy. Ese tema ya está directamente en YouTube por si lo quieres ver, va a ser de enorme bendición, pero hoy la pregunta que nos concierne y por lo cual estamos aquí es, dime tú, ¿qué es lo que está ocupando el primer lugar de Dios? ¿Cuál es lo principal en tu vida en este momento? Porque déjame decirte que hoy en día tenemos una infinidad de cosas antes que Dios. Eso en la palabra Dios lo determina como idolatría. Efectivamente, idolatría no necesariamente es que tú hagas una imagen, una escultura de barro, del material que tú quieras, y lo pongas y te adores y te hinques ante esa cosa o ante eso que tú has creado. Mucha gente que sí tiene amuletos, mucha gente que sí efectivamente prefieren mejor acercarse a las cosas que esa misma gente crea con sus propias manos, prefieren hincarse, adorar efectivamente, pero déjame decirte que hay otras cosas dentro, inclusive dentro de la comunidad cristiana, que también es idolatría y todo eso Dios lo condena. Cuando tú tienes idolatría en tu corazón, no necesariamente tiene que ser una imagen que represente alguna deidad, sino sencillamente cuando tú suplantas, cuando tú tienes algo más antes que Dios, ahí es idolatría. Cuando está por arriba todavía tu trabajo, cuando está todavía más arriba de Dios lo que es tus estudios, lo que pueden ser tus hijos, lo que puede ser tu familia, cuando has determinado que el lugar más alto sea una cosa, una persona, y a Dios lo dejas por debajo de aquello, eso es idolatría. Cuando idolatras más a las personas, cuando amas más, cuando adoras más a las personas, más que al creador de las personas, cuando amas más las cosas, más que al creador de las cosas, cuando amas más y consultas cosas como son los astros, los horóscopos y todo lo creado antes que al creador, eso es idolatría. Y quiero decirte, y déjame decirte, que Dios condena todo eso. Dios no quiere que en tu corazón haya idolatría. ¿Por qué, Josué? Porque déjame decirte que el hecho de que tú tengas idolatría en tu corazón es que tengas una cadena, estés encadenado a algo o a alguien. Y cuando esa cosa o esa persona te llega a fallar, ten por seguro que te vienes abajo. Hay gente, hay personas ahorita que no, puede que no tengan idolatría por una cosa, puede que no tengan idolatría perdón, por una persona, ese es el segundo punto, puede que no tengan idolatría por nada alrededor del mundo, pero sí puede que tengan idolatrando alguna situación de su pasado que no les permite avanzar en su ahora presente. Hay gente recordando muchas cosas del pasado, es que me hicieron esto, es que me trataron así, es que hicieron esto conmigo y no se dan cuenta que el plan de Dios ahora es un plan diferente a lo que pasaron anteriormente.
La gente sigue todavía embarrada de su pasado, sigue respirando todavía su pasado y no se dan cuenta que lo que ahora están viviendo es único, es presente y que tienen que aprovecharlo porque también esto va a pasar. Dios tiene cosas grandes y Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida y en mi vida. Pero si nosotros seguimos con las cosas del pasado, Dios no lo va a hacer. Estás idolatrando algo que pasaste. Estás idolatrando alguna situación de atrás que ya no va a regresar y sigues deseando que regrese aquello. Eso también es idolatría. ¿Por qué? Porque no estás valorando el tiempo que el Señor te está permitiendo ahora de ser mejor, de hacer las cosas diferentes, algún cambio que Dios quiere que hagas y sigues pensando en las cosas del pasado. Eso también es idolatría. Cuando sobrepasas tu presente con lo que pasaste ya y sigues queriendo que regrese aquello que pasaste en su momento, eso también es idolatría y cualquier persona puede caer de igual forma. Este estudio no es con el fin de culpar a alguien, este estudio no es con el fin de poner por ejemplo a alguien que ya haya superado algo así. No, este estudio es para que te des cuenta de esos detalles que a veces nos impiden avanzar. El estudio pasado, como bien te lo decía, llevaba como título la pregunta que no has podido superar, que hasta ahora no has podido superar. Y obviamente dábamos una solución de parte de Dios. Y ahora lo que nos compete ahora es el título que estás idolatrando. ¿Cuál es lo principal para ti? Porque déjame decirte que de acuerdo a lo que tú idolatres, esa es otra clave muy grande. Cualquier cosa que tú idolatres, te vas a hacer a imagen y a semejanza de aquello que tú estás idolatrando. Es algo increíble, porque aquello a lo cual donde tu corazón esté depositado va a tomar esa identidad de aquello que tú más idolatres o que tú más ames. Te vas a volver a imagen de aquello que tú más adores. Para poder comprobar esto y para hacerte un gran contraste con referencia a lo que Dios te ofrece, hoy quiero llevarte al libro de Hechos. Vamos rápidamente, el libro de Hechos, en el capítulo 17, justamente en el versículo 24, y vamos leyendo hacia adelante. Dice de la siguiente forma, y ahorita te doy el contexto de este texto. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquí tengo, y es muy importante que yo te haga un contexto antes de ver todas las características que te acabo de decir. Todas estas características que menciona el escritor y que Pablo en su momento dijo, son unas características importantes de lo que Dios representa y de lo que Dios es. Déjame decirte que Pablo en cierta ocasión, estando en Atenas, se dio cuenta que la gente allí era súper religiosa y súper idólatra. Tenían tantos dioses, se calcula que había como 2000 dioses, y más aparte tenían una escultura que decía al Dios no conocido. Es decir, que los atenienses, tomando en cuenta para no ofender a ningún dios, decidieron hacer una escultura al Dios no conocido para no ofender a algún dios que les faltara de sus 2000 dioses. Tenían infinidad de dioses. El único detalle es que a pesar de su infinidad de dioses, todos ellos iban de acuerdo a un
plan, a un programa, no se podían pasar sobre ese programa que tenían, es decir, que no podía contradecirse lo que ellos creían, porque a pesar de tener bastantes dioses, había como que una religión en general y como que todo a la vez concordaban en sus dioses, cosa diferente a lo que Pablo les venía a decir en esta ocasión, pero Pablo, siendo muy astuto y viendo la posibilidad de llevar un mensaje y de infiltrar el evangelio para que todos ellos conocieran, entre ellos también había filósofos, dijo, y en su mente puso este plan y esta estrategia: hablar acerca de este Dios no conocido que los atenienses tenían, para poder llevarles el mensaje de parte de Dios a su vida. Por eso es que comienza con este tema, Pablo. Y déjame ponerte de una vez cuáles son las características que Pablo menciona a los atenienses, y por lo cual los atenienses se sorprendieron mucho acerca de este Dios que Pablo les estaba predicando. Característica número uno que Dios les menciona, que Pablo, más bien podemos decir que es Dios, porque Dios a través de Pablo es que menciona estas características. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas, es decir, que el Dios creador de todas las cosas. Dios, en el Dios que creemos, es el Dios que creó todo lo que en el mundo hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, es decir, que es dueño. Como segunda característica, es dueño y amo de todo lo que en esta tierra hay. Por eso es que el Señor se ve en disponibilidad de hacer lo que quiera en su propia tierra, porque es de Él y pertenece a Él, y todo ser humano que en Él hay también le pertenece. Todo ser humano que en la tierra haya también le pertenece. Siendo Señor del cielo y la tierra. Punto número 3. No habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, que Dios es tan grande que no habita en ningún templo. A pesar de que hay gente que dice, es que aquí habita Dios, es que esta es la religión verdadera, es que esta es la iglesia verdadera. Para nada, Dios es más grande que un templo. Dios es más grande que una estructura, que la estructura más grande que el universo. No hay nada que pueda contener la esencia de Dios, porque Dios es grandísimo. Él no habita en templos, en estructuras hechos por manos humanas. Él habita en el corazón de cada ser humano que ha decidido creer. Como cuarto punto, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cuando dice la palabra que ni es honrado por manos de hombres, es decir, que Dios no necesita de una escultura, Dios no necesita una figura que lo represente. Por eso dice, no es honrado. No hay nada que pueda capturar en una figura, en una imagen, la forma de Dios, porque Dios es espíritu. Algo que debes de saber es que Dios es espíritu. Dios no tiene forma como la tienes tú, como la tengo yo. Dios es espíritu, no tiene forma. Como siguiente punto, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Por Él es que tenemos vida, por Él es que hay aliento de vida en nosotros. Y cuando ese aliento de vida, déjame decirte, Él decide que es tiempo necesario, es tiempo suficiente ya de que tú estés en el planeta Tierra, y Dios tiene planes para contigo, para conmigo, ya en la eternidad. Él es libre de poder tomar tu alma, tu espíritu, y recogerla en cualquier momento. Dime, ¿quién le puede decir que no al dueño del oro y la plata de todo el mundo? Nadie. Cuando Dios tiene una cita contigo, ten por seguro que aunque hagan lo que hagan los doctores para retenerte en planeta Tierra, no habrá nada que te retenga. El día que Dios tenga definido tener una cita contigo, déjame decirte, no va a haber nada que te detenga. Te vas a ir con Él en el momento en el que Dios lo decida. Vas a tener la cita con Dios en el momento que Él lo decida. Así nos pongamos de la manera que nos pongamos, de cabeza, de lo que sea que queramos ponernos en contra de Dios. El día que tengamos una cita con nuestro Creador, ese día nos vamos. El siguiente punto.
Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿A qué sangre se refiere? A la sangre de Adán y Eva, de una sola sangre, de una sola creación que fue hombre y mujer. De ahí salieron todas las generaciones de toda la tierra, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Como siguiente punto, al ser el Dios creador de todo el universo, claro, y Él es omnipotente, omnisciente, Él está en todas partes y nadie le puede pedir cuentas de lo que Él hace. Él fija tiempos, Él ordena los tiempos y los límites de su habitación, dice. En pocas palabras, Él ordena los tiempos, Él ordena los acontecimientos, Él sabe dónde va cada cosa, Él ha prefijado inclusive el tiempo de tu proceso. Si es que estás pasando por un proceso difícil, Él ya tiene un tiempo para ese proceso. Siguiente punto, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué significa eso? Que Dios es tan cercano a nosotros y Él se ha asegurado de estar lo más cercano posible para que le podamos conocer. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través de su presencia en todo el mundo. No importa dónde tú te encuentres, tú puedes clamar a Él e inmediatamente te va a escuchar. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas misteriosas y cosas grandes que tú no has visto y no conoces. Entonces tú puedes estar en cualquier lugar, en el peor lugar donde a lo mejor la gente dice olvidado, ese lugar es olvidado por Dios, pero Dios está ahí también. Su esencia, su presencia está en todas partes y podemos ver su bondad a cada instante. El siguiente punto, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. ¿Por qué? Porque en cierto momento los atenienses tuvieron sus poetas y los poetas hablaban acerca del Dios no conocido. Entonces Pablo, alardeando y agarrando un poquito de su historia, quiso reflejar la palabra de Dios y tomó como referencia a estos poetas. Y siguiente punto, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. No debemos pensar que lo que Dios es representativo al oro, a la plata, al bronce, a lo que sea que esté hecho en escultura, ni mucho menos es de imaginación de hombre. Es algo real, es algo verídico que ninguna escultura, que ninguna imagen va a poder nunca representar. ¿A qué voy con esto, Josué? Me vas a poder decir, y con esto concluyo. ¿A qué voy? Porque es importante que yo te hablara de estas características que Dios tiene. Déjame decirte que a lo largo de la Biblia vas a encontrar infinidad de características de parte de Dios que dices, wow, es increíble. Pero estas características resumen tanto de Él, que quería mostrarte para que tú entendieras que fuera de la idolatría que tengas en tu corazón, que tú ya hayas localizado, que tú digas, yo hice mal porque puse a esta persona por antes que Dios, porque puse a mis hijos, porque puse a mi pareja, porque puse las cosas antes que a Dios. Quiero que tú veas las características de Dios y entiendas que es importante que Dios ocupe el primer lugar, porque Él es el único que te va a poder ayudar cuando todo vaya mal. Él es el único. ¿Ya viste las características de Dios? ¿Te das cuenta que Dios es más grande todavía que aún tu propio problema? Porque déjame decirte que también idolatramos los problemas. ¿En qué sentido los idolatramos? Cuando pensamos y pensamos cómo solucionar determinado problema. Cuando pensamos y meditamos y meditamos y meditamos más en ese problema, más en esa situación que lo que pensamos en Dios. Dime tan solo tú en este momento cuánto tiempo te tomaste hoy para agradecerle a Dios por un día más de vida. ¿Cuánto tiempo te tomaste el día de hoy para meditar en el Señor, para conocer a Dios? ¿Cuánto tiempo te tomas a la semana para buscar de Dios? ¿Cuánto tiempo para consultar a Dios su consejo? ¿Cuánto tiempo? Pero eso sí, cuando tenemos problemas rápidamente acudimos a Dios porque sabemos que Él nos puede ayudar. Pero cuando todo está bien, ¿por qué no acudimos a Él también? ¿Por qué no ser Dios lo primero a lo que acudamos? Porque cuando hay un problema es cuando decimos, Dios mío, ayúdame.
Es que somos a veces tan hipócritas que solamente cuando necesitamos de Dios es cuando le buscamos. Perdóname si la palabra es muy fuerte, pero te lo digo por experiencia, a veces somos tan falsos que solamente cuando necesitamos de Dios le decimos, Dios mío, ayúdame. Y yo entiendo que todos podemos fallar en diversas áreas, nadie es perfecto, pero que tu enfoque de ahora en adelante, ahora que has escuchado este mensaje, sea poner a Dios en primer lugar. Y ve paso a paso, no quieras hacerlo todo a la vez, toma un paso a la vez en fe. En todo lo que hagas alrededor de tu día, consúltalo con Dios. Medita primero en Dios. Piensa primeramente en lo que Dios querría que tú hicieras. Busca su palabra, busca su consejo. Ve la manera de poder estar en comunión con Él para saber qué hacer. No te muevas tú alocadamente. Es que desgraciadamente por esa idolatría que cargamos en nuestro corazón es que en ocasiones no podemos desatarnos de determinadas cosas, determinadas personas, determinadas situaciones porque seguimos idolatrando. Hay alguien que tiene el primer lugar en tu vida y desgraciadamente en muchas ocasiones no es Dios. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Darle el lugar que se merece a Dios. Haz una lista de prioridades, haz una lista de cosas importantes y alrededor de todas esas cosas pon en primer lugar a Dios. Porque el día en que esas cosas y esas personas te fallen, se vayan, mueran, sencillamente ya no funcionen, ¿quién te va a quedar?